meus queridos e amados irmãos. Espero que estejam aproveitando o inicio deste novo ano com muita energia positiva e boas vibrações. Quero lembrar a todos vocês sobre a importância do seu feedback e interação. Se gostarem do conteúdo, não esqueçam de deixar o like para nos mostrar seu apoio. Compartilhem o vídeo para que possamos alcançar mais pessoas e construir uma comunidade ainda mais incrível. E claro, adoramos ouvir o que vocês têm a dizer. Deixem seus comentários abaixo. Queremos conhecer suas metas para este ano e trocar ideias com vocês. E não se esqueçam de curtir nosso canal para não perderem nenhum conteúdo futuro. Ativem também o sininho de notificações para ficarem sempre atualizados. Agradecemos demais por fazerem parte dessa jornada conosco. Comentem, compartilhem, deem like e curtam para continuarmos crescendo juntos. Vamos tornar este ano incrível. Un grande abrazo. San Macario el Grande, una vida de santidad. San Macario el Grande se celebra en el calendario cristiano ortodoxo el 19 de enero. Este es el día en que la Iglesia Ortodoxa celebra la memoria de San Macario, un monje y ermitaño de Egipto que vivió en el siglo IV. Vale la pena señalar que las fechas de celebración pueden variar en diferentes tradiciones cristianas, y la información proporcionada aquí se refiere a la tradición ortodoxa. Vida en el tiempo de San Macario. San Macario el Grande nació alrededor del año 300 después de Cristo en Egipto, en una época marcada por cambios sociales y religiosos. El cristianismo comenzaba a establecerse como una fuerza significativa en la región, y el desierto de Egipto se convertía en un lugar de refugio para aquellos que buscaban una vida ascética y dedicada a Dios. Familia y juventud. Las informaciones sobre la juventud y la familia de San Macario son limitadas, pero se sabe que él vino de una familia cristiana y se dedicó desde temprano a la vida monástica. Su decisión de abandonar las riquezas y comodidades del mundo para buscar una vida más cercana a Dios influyó profundamente en su trayectoria. Vida monástica. Macario ingresó en un monasterio, pero más tarde, en busca de una vida más aislada, se retiró al desierto de Egipto, donde la tradición monástica estaba floreciendo. Enfrentó desafíos como la soledad, tentaciones y austeridades extremas. Su búsqueda de una comunión más profunda con Dios y su renuncia a los placeres mundanos inspiraron a muchos a seguir el camino monástico. Hechos y virtudes. San Macario fue conocido por su profunda espiritualidad, sabiduría y compasión. Él era frecuentemente buscado por consejos espirituales y se destacó por su habilidad en orientar a los otros en sus jornadas espirituales. Macario enfatizaba la importancia de la oración, de la humildad y de la renuncia a los deseos terrenos como caminos para la santidad. Comunidad monástica. A lo largo de los años, Macario atrajo seguidores, y una comunidad monástica se formó a su alrededor. Sus enseñanzas y austeridades influenciaron la vida monástica en Egipto y más allá, convirtiéndolo en una figura central en la tradición monástica cristiana. Canonización y legado. Después de su muerte, Macario fue canonizado por la Iglesia y es venerado como santo. Su legado perdura a través de los escritos espirituales que dejó y de la influencia duradera que tuvo en la tradición monástica. La fiesta de San Macario el Grande se celebra el 19 de enero, recordando la vida de santidad y la dedicación a la búsqueda espiritual que caracterizaron su jornada. San Macario el Grande fue un monje y ermitaño cristiano que vivió en Egipto durante el siglo IV después de Cristo. Su vida y enseñanzas influyeron significativamente en el desarrollo del monasterio en el cristianismo oriental. Sin embargo, vale la pena señalar que la información histórica sobre su vida puede variar, y algunas narrativas pueden tener elementos legendarios o hagiográficos. Nacimiento y juventud. San Macario nació alrededor del 300 después de Cristo en Egipto. Poco se sabe sobre su infancia y juventud, pero los informes indican que vino de una familia cristiana. A los 30 años abandonó su casa y sus bienes para vivir una vida monástica, buscando la soledad y la cercanía con Dios. Vida monástica en el desierto. Macario inició su vida monástica en un monasterio, pero, en busca de una vida más ascética y aislada, se retiró al desierto de Egipto. Allí se enfrentó a numerosas tentaciones, desafíos y privaciones. Su búsqueda de la perfección espiritual y su renuncia a los placeres mundanos inspiraron a muchos a seguir su ejemplo, enseñanzas y sabiduría.
San Macario era conocido por su profunda espiritualidad y sabiduría. Enfatizaba la importancia de la oración continua, la humildad y la renuncia al ego. Sus enseñanzas eran frecuentemente buscadas por otros monjes y buscadores espirituales. Aconsejaba sobre la necesidad de superar las pasiones y cultivar virtudes como la paciencia y el amor. Comunidad monástica. A lo largo de los años, San Macario atrajo seguidores, y una comunidad monástica se formó a su alrededor. Fundó un monasterio en el desierto y dirigió a sus discípulos con ejemplo y enseñanzas. Su reputación como líder espiritual creció, y muchos lo consideraban un padre espiritual y consejero. Milagros e intervenciones divinas. La geografía de San Macario incluye relatos de milagros atribuidos a él. Estos milagros a menudo involucraban curaciones, visiones divinas e intervenciones en situaciones difíciles. Estas historias contribuyeron a la veneración y devoción popular hacia San Macario. Muerte y canonización. San Macario falleció alrededor del año 390 después de Cristo. Su muerte estuvo marcada por eventos milagrosos y señales divinas, según cuentan las hagiografías. Después de su muerte, fue canonizado por la Iglesia y se convirtió en una figura venerada en el cristianismo oriental. Legado e influencia. El legado de San Macario el Grande perdura a través de sus escritos espirituales y de la influencia duradera que tuvo en la tradición monástica. Sus obras, incluyendo cartas y discursos, fueron preservadas y continúan siendo estudiadas por aquellos interesados en la espiritualidad cristiana. Problemas del pueblo en la época de San Macario el Grande. En el periodo en que San Macario el Grande vivió, que fue durante el siglo IV después de Cristo, el pueblo enfrentaba diversos desafíos sociales, económicos y religiosos. Estos son algunos de los problemas y contextos de la época. Periodo de transición religiosa. En Egipto, donde vivió San Macario, el cristianismo estaba pasando por un periodo de transición. El Edicto de Milán, emitido en 313 después de Cristo por Constantino, garantizó la libertad religiosa y marcó el inicio del reconocimiento oficial del cristianismo en el Imperio Romano. Sin embargo, todavía había desafíos relacionados con la definición de la ortodoxia cristiana, con debates teológicos y cismas. Ascensión del monasterio. Durante el siglo IV, hubo un crecimiento significativo del movimiento monástico en el cristianismo. Personas como San Antonio, San Pacomio y San Macario el Grande fueron pioneros en este movimiento, buscando una vida ascética y retirándose al desierto en busca de una comunión más profunda con Dios. Este movimiento refleja la búsqueda de una vida espiritual más intensa en medio de los cambios sociales y religiosos. Desafíos sociales y económicos. La población en general enfrentaba desafíos sociales y económicos, incluyendo pobreza, hambre e inseguridad. La inestabilidad política y los cambios en el Imperio Romano también contribuyeron a condiciones difíciles. Para muchos, ascetismo y conflictos teológicos. El ascetismo, la práctica de renunciar a los placeres materiales en busca de una vida espiritual más profunda, se ha convertido en una respuesta apropiada para muchos ante los desafíos del mundo. Sin embargo, también hubo debates y conflictos teológicos sobre la naturaleza de Cristo, especialmente durante el periodo del arrianismo, que cuestionaba la divinidad de Jesucristo. Tentación y desierto espiritual. San Macario, conocido por su vida en el desierto, enfrentó la tentación y la lucha espiritual como parte de su búsqueda de la santidad. Este contexto refleja una comprensión de la vida espiritual como una batalla contra las fuerzas del mal. Desafíos para la Iglesia. La Iglesia cristiana también afrontaba desafíos internos, como cuestiones doctrinales, cismas y el papel de la autoridad eclesiástica. El Concilio de Nicea en el año 325 fue un hito importante en el intento de resolver algunas de estas controversias. Legado de Egipto cristiano. Egipto, donde vivió San Macario, era una región con una rica y distintiva tradición cristiana. La influencia de los padres del desierto, como Macario, contribuyó a moldear la espiritualidad cristiana en la región y más allá. En resumen, la época de San Macario el Grande estaba marcada por cambios religiosos, sociales y económicos. Su papel como monje y líder espiritual refleja las respuestas encontradas por muchos ante estos desafíos, buscando una vida de ascetismo y dedicación espiritual en el desierto. Beneficios que él llevó para el pueblo. San Macario el Grande produjo una serie de contribuciones significativas que beneficiaron tanto a la comunidad monástica como al pueblo en general. Aquí están algunos de los logros y contribuciones positivas asociadas con su vida. Enseñanzas espirituales.
San Macario dejó un legado rico en enseñanzas espirituales. Sus conferencias, sermones y cartas abordaban cuestiones fundamentales de la vida cristiana, incluyendo la importancia de la oración, la lucha contra las pasiones, la humildad y la búsqueda de la virtud. Sus escritos fueron una fuente valiosa de orientación espiritual para sus seguidores y para la comunidad cristiana en general. Vida ascética como ejemplo. Al adoptar una vida ascética en el desierto, San Macario sirvió como un ejemplo inspirador para otros que buscaban una vida dedicada a Dios. Su decisión de renunciar a las comodidades materiales en favor de una vida de contemplación y servicio espiritual influenció a muchos a seguir el camino monástico. Fundación de monasterios. San Macario fue uno de los fundadores de monasterios en el desierto de Egipto. La creación de estos centros monásticos proporcionó un ambiente propicio para la oración, el estudio espiritual y la vida comunitaria. Estos monasterios se convirtieron en centros de aprendizaje espiritual, donde monjes y buscadores podían dedicarse a la vida monástica. Asesoramiento espiritual. Su reputación como consejero espiritual creció, y muchos buscaban sus consejos sobre cuestiones espirituales y prácticas de vida. Él jugó un papel importante como padre espiritual para sus discípulos y otros que lo buscaban en busca de orientación. Combate a las herejías. Durante el periodo en que San Macario vivió, el cristianismo enfrentaba desafíos teológicos, incluyendo la difusión de herejías. Macario estaba activo en la defensa de la ortodoxia cristiana y participó en concilios y debates teológicos, para preservar la doctrina cristiana tradicional. Testimonio de santidad. La vida de San Macario fue considerada como un testimonio de santidad. Sus contemporáneos y sucesores lo veneraban como un hombre de gran virtud, ejemplificando los principios cristianos en su vida diaria. Influencia en la tradición monástica. El legado de San Macario en la tradición monástica es duradero. Su énfasis en la oración constante, el combate espiritual y la renuncia a los deseos mundanos influyó en generaciones de monjes y monjas que siguieron sus pasos. En resumen, San Macario el Grande contribuyó de manera significativa a la espiritualidad cristiana, proporcionando orientación espiritual, fundando monasterios y defendiendo la ortodoxia. Su impacto se extendió más allá de su vida, moldeando la tradición monástica y enriqueciendo la espiritualidad cristiana en Egipto y más allá, porque él fue elevado a categoría de santo. San Macario el Grande fue elevado a la categoría de santo principalmente debido a sus notables virtudes, contribuciones a la espiritualidad cristiana y a la veneración popular que se desarrolló en torno a su figura, después de su muerte. Aquí hay algunas razones que explican por qué fue canonizado. Santidad de vida. San Macario era considerado un hombre de gran santidad. Su vida ascética en el desierto, marcada por la renuncia a los placeres mundanos, la búsqueda constante de Dios y la práctica de las virtudes cristianas, atrajo la admiración de la comunidad cristiana. Contribuciones a la vida monástica. Macario jugó un papel fundamental en el desarrollo y la propagación del monasterio en Egipto. La fundación de monasterios y sus enseñanzas sobre la vida monástica influyeron en generaciones de monjes y monjas, contribuyendo a la formación de una tradición monástica rica y vibrante. Liderazgo espiritual. Como líder espiritual, San Macario orientó a sus discípulos y a otros buscadores en su viaje espiritual. Sus consejos prácticos, sermones y escritos espirituales eran altamente respetados y buscados, demostrando su habilidad en guiar a otros en el camino de la santidad. Participación en concilios y defensa de la ortodoxia. San Macario participó en concilios ecuménicos, como el Concilio de Nicea en 325 después de Cristo, donde se destacó en la defensa de la ortodoxia cristiana contra las herejías. Su compromiso con la fe cristiana tradicional contribuyó a la preservación de la doctrina ortodoxa. Milagros e intervenciones divinas. La geografía de San Macario incluye relatos de milagros atribuidos a él, como curas milagrosas e intervenciones divinas en situaciones difíciles. Estos acontecimientos extraordinarios se asociaban a menudo con su santidad y se consideraban signos del favor divino. Veneración popular. La devoción popular a San Macario creció después de su muerte. Aquellos que lo consideraban como un guía espiritual e intercesor comenzaron a honrarlo como un santo. Los relatos de su vida y virtudes fueron transmitidos oralmente y por escrito, contribuyendo para su veneración a lo largo del tiempo. Reconocimiento oficial de la Iglesia. La Iglesia, con el tiempo, ha reconocido oficialmente la santidad de San Macario. Fue canonizado.
lo que significa que la Iglesia declaró formalmente su santidad y lo incluyó en el calendario litúrgico como un santo para ser recordado y celebrado. Por lo tanto, la elevación de San Macario a la categoría de santo fue una respuesta a su vida ejemplar, a sus contribuciones significativas a la espiritualidad cristiana y a la devoción popular que se desarrolló en torno a su figura a lo largo de los siglos. Donde nació y murió. San Macario el Grande nació alrededor del año 300 después de Cristo en Egipto. Pocos detalles específicos sobre su ciudad natal y su familia son conocidos, pues las informaciones históricas de aquella época son a menudo limitadas y fragmentarias. Egipto, sin embargo, fue un lugar significativo para el desarrollo del cristianismo primitivo, con una rica tradición monástica. Macario inició su vida monástica en un monasterio, pero su búsqueda de una vida más ascética y aislada lo llevó a retirarse al desierto de Egipto. Estableció un monasterio en la región de Escetis, una zona desértica conocida por albergar comunidades monásticas en el norte de Egipto. El monasterio de Sao Macario, también conocido como Monasterio de Macario, es considerado uno de los más antiguos del mundo y aún existe hasta hoy. En cuanto a su muerte, San Macario falleció alrededor del año 390 después de Cristo en el desierto de Egipto, donde pasó gran parte de su vida monástica. Su muerte estuvo marcada por eventos que fueron considerados milagrosos, como relatos de visiones celestiales y una sensación de paz espiritual a su alrededor. Después de su muerte, fue enterrado en el desierto, y el lugar de su entierro se convirtió en un lugar de veneración para los cristianos. El legado de San Macario persiste a través de las tradiciones monásticas que él influenció y de los escritos espirituales que dejó. El monasterio de San Macario sigue siendo un importante centro espiritual y cultural, preservando la memoria y las contribuciones de este santo asceta del desierto de Egipto. Su fiesta se celebra el 19 de enero en la tradición ortodoxa. Algunos milagros. Los relatos hagiográficos sobre San Macario el Grande incluyen varias historias de milagros asociados a su vida. Como sucede con muchos santos, es importante notar que estas narrativas pueden contener elementos simbólicos y deben ser interpretadas dentro del contexto religioso y cultural de la época. Aquí están algunos ejemplos de milagros atribuidos a San Macario. Curas milagrosas. Hay relatos de San Macario realizando curas milagrosas. Se le atribuye la capacidad de curar enfermedades y enfermedades a través de sus oraciones y bendiciones. Intervenciones divinas. Algunas narrativas destacan intervenciones divinas atribuidas a San Macario. Esto puede incluir eventos como la protección contra peligros naturales o la ayuda providencial en situaciones difíciles. Don de la profecía. San Macario es a menudo descrito como teniendo el don de la profecía. Él habría predicho eventos futuros y dio consejos proféticos a sus seguidores. Experiencias místicas. Algunas historias relatan experiencias místicas extraordinarias vividas por San Macario. Esto puede incluir visiones celestiales, encuentros con ángeles o experiencias de éxtasis espiritual. Multiplicación de alimentos. En algunas narrativas, San Macario se asocia con la multiplicación de alimentos, similar a relatos bíblicos de milagros alimentarios. Habría satisfecho las necesidades de su comunidad monástica de maneras sorprendentes. Acciones contra fuerzas del mal. San Macario es a menudo representado como un defensor contra las fuerzas del mal. Algunas historias describen su capacidad para resistir las tentaciones demoníacas y su habilidad para proteger a otros de las influencias malignas. ¿Cómo era la vestimenta del pueblo en aquella época? En la época en que San Macario el Grande vivió, durante el siglo IV después de Cristo, las vestimentas variaban dependiendo de la región, del estatus social y de la ocupación de las personas. Aquí están algunas informaciones generales sobre la vestimenta del pueblo en aquella época. 1. Túnica. La pieza central del vestuario en la antigüedad era la túnica. La túnica era una vestimenta básica y simple, generalmente hecha de lino o lana, y podía tener mangas cortas o largas. Su forma y longitud variaban según el sexo y la clase social. 2. Manto. Por encima de la túnica, muchas veces se usaba un manto, que podía ser una pieza única o una capa. El manto se usaba a menudo al aire libre y podía estar hecho de tejidos más pesados. 3. Cinturones y fajas. Se usaban cinturones y bandas para atar y ajustar las túnicas. Podían ser decorativos, pero también servían a fines prácticos, manteniendo las prendas en su lugar. 4. Calzado de vestir. Los zapatos variaban, desde sandalias simples hasta zapatos más cerrados,
dependiendo del clima y de la situación social. Las sandalias eran comunes en climas más cálidos. 5. Adornos y joyas. Adornos y joyas eran usados por aquellos que podían pagar por esos artículos. Esto incluía broches, brazaletes, collares y anillos, a menudo hechos de materiales como oro, plata o piedras preciosas. 6. Colores y estilos. Los colores de las vestimentas eran a menudo limitados por los colorantes disponibles en la época. Las clases sociales más altas podían tener acceso a colores más vibrantes y tejidos más finos. Las ropas podían variar en estilo, con diferentes cortes y detalles, dependiendo de las tendencias locales y de las influencias culturales. 7. Modestia y sencillez. En la tradición monástica, como la practicada por San Macario y otros ascetas, el énfasis estaba en la modestia y en la simplicidad. Muchos monjes adoptaron ropas simples y duraderas, a menudo hechas de tejidos ásperos, como una expresión de renuncia a las comodidades materiales. 8. Vestimentas religiosas. En el contexto religioso, monjes y monjas usaban vestimentas específicas asociadas a la vida monástica. Esto podía incluir hábitos y mantos que simbolizaban la renuncia y la dedicación espiritual. Celibato. Macario es conocido por su renuncia a los bienes materiales y su alejamiento del mundo secular en pro de la vida monástica. Se convirtió en una figura prominente en el movimiento monástico de Egipto, estableciendo monasterios e influenciando a otros a seguir un camino similar de renuncia y contemplación espiritual. La tradición monástica a menudo implica el compromiso con el celibato, y hay pocos indicios de que San Macario haya tenido una vida matrimonial o hijos. Su contribución más significativa fue en la esfera espiritual, ejerciendo liderazgo y orientación para aquellos que buscaban una vida más profunda de devoción cristiana. Identificación de la persona en ese momento. En la época en que San Macario el Grande vivió, durante el siglo IV después de Cristo, la identificación de las personas generalmente ocurría de manera más simple en comparación con los métodos modernos. Aquí están algunas de las maneras en que las personas fueron identificadas en la antigüedad. Nombramiento. El principal método de identificación era el nombre. Las personas eran conocidas por sus nombres individuales, y los nombres a menudo reflejaban aspectos culturales, religiosos o familiares. Además del nombre propio, era común incluir un patronímico, nombre del padre, para una identificación más específica. Características físicas y marcas personales. En algunas culturas, las características físicas distintivas o las marcas personales se podían utilizar para la identificación. Esto incluiría características como cicatrices, tatuajes o rasgos físicos únicos. Estatus social. El estatus social también desempeñaba un papel importante en la identificación. La posición en la sociedad, la ocupación y la afiliación a ciertas clases o grupos se podían utilizar para distinguir a una persona. Reconocimiento visual. En las comunidades más pequeñas, las personas a menudo eran reconocidas visualmente por los miembros de la comunidad. Esto era especialmente relevante en las aldeas, donde las interacciones eran más cercanas y frecuentes. Testimonios y credenciales. En algunas situaciones, los testimonios de otras personas o credenciales se podían utilizar para identificar a alguien. Por ejemplo, alguien podría ser reconocido como miembro de una comunidad o seguidor de un líder espiritual específico. Símbolos de identidad. En contextos religiosos o de afiliación a grupos específicos, símbolos de identidad, como vestimentas o insignias, podían ser utilizados para distinguir a las personas. Documentación escrita. En algunos casos, especialmente en entornos urbanos y para fines legales o administrativos, documentos escritos como registros civiles o tarjetas de identificación podrían ser utilizados para establecer la identidad de una persona. Oración. Dios misericordioso, Creador del cielo y de la tierra, guíanos con tu luz divina en este camino de la vida. Danos sabiduría para tomar decisiones justas, fuerza para superar desafíos y amor para difundir a los demás. Perdona nuestras faltas y guíanos en la jornada de la redención, que vivamos en armonía con tus enseñanzas. Danos la paciencia para aceptar lo que no podemos cambiar, y coraje para cambiar lo que está a nuestro alcance. Señor, llena nuestros corazones con gratitud, porque reconocemos el precioso regalo de la vida. Que podamos vivir con compasión y generosidad, sirviendo a otros con humildad y amor. Protégenos de todo mal y guíanos a la paz, tu paz que esté de todo entendimiento. Confiamos en tu gracia y nos rendimos a tu plan divino, seguro que eres nuestro refugio y fortaleza. Amén.